Quiero comenzar felicitando a la organización del Congreso por posibilitar nuestro intercambio de planteamientos sobre investigaciones tan diversas y antes que ninguna otra cosa, y no es una mera formalidad protocolaria, agradecer su disposición a acoger una comunicación como esta, centrada en el cruce entre los aspectos de economía aplicada relativas al control del gasto público y el seguimiento de los déficits presupuestarios y los más politológicos de la elaboración e implementación de las políticas públicas en materia de servicios sociales. Bueno, que los ejes de mi intervención, esas líneas fundamentales, girarán en torno a los modelos de control del gasto público en perspectiva comparada, que es el objetivo principal de la investigación que llevamos simultáneamente a cabo diversos investigadores de México, España, Chile, Colombia y Perú en un proyecto compartido ahora mismo. Pronto hemos percibido que esta cuestión tiene interesantes derivadas fuera del ámbito estrictamente macroeconómico. Y dado que algunos de nosotros, además de economistas, somos politólogos, se ha suscitado el interés por indagar en la relación entre las distintas partidas presupuestarias que a tenor de la propaganda de los propios gobiernos, ejercicio presupuestario tras ejercicio, se refieren fundamentalmente al gasto social, y la justificación de su inclusión, su incremento en tasa interanual, por lo menos teóricamente, y en algunos casos su eventual vinculación a ingresos estables, pues naturalmente esta derivada comenzó a ser analizada en forma de externalidad positiva porque servía de guía para todo el presupuesto anual, pero inmediatamente nos remitió al tantas veces inconciliable debate entre los modelos ideológicos de gasto social y los modelos burocráticos o tecnocráticos de control presupuestario, que será el segundo eje de mi comunicación. Bueno, la cuestión del gasto público y de la deuda entre los países iberoamericanos ha sido objeto de estudio recurrentemente analizado a lo largo de la última parte del siglo XX y sobre todo por sus sucesivas crisis de deuda externa. En tanto que esto es así, ¿qué aconseja, por tanto, revisitar en este Congreso esta cuestión con nuevos planteamientos? Yo diría que en particular es así porque se inserta esta comunicación en un congreso cuya finalidad principal es analizar las aportaciones de América Latina a escala global y no puede aceptarse que en materia macroeconómica tales aportaciones se reduzcan siempre a problemas de políticas monetarias inconsistentes, cuando no explosivas, de políticas fiscales inútilmente expansivas o de recetas presupuestarias incongruentes con las líneas generales observadas en otros espacios económicos que participan en los flujos internacionales. Esta, a nuestro juicio, sería una visión no solo negativa, sino profundamente falaz, a la vez que inconsistente por no tener presente la realidad económica y social sobre la que se proyecta el gasto público latinoamericano, profundamente diferente de la de otros lugares. Así pues, en el conjunto de una amalgama heterogénea y a veces contrapuesta de recetas presupuestarias, la particular incidencia en el gasto social de la crisis pandémica del COVID-19 y su posterior retorno a la pretendida normalidad presupuestaria, la persistencia de brechas sistémicas que condicionan la limitación del gasto público social, una indisimulable prevalencia de aspectos ideológicos a nuestro juicio y la subordinación del gasto social en el conjunto del gasto público frente a otras partidas como las de la seguridad, las de la defensa, las de las infraestructuras, son notas que componen un escenario particularmente complejo a lo largo del último lustro, lo que aconseja dar aquí cuenta de la diversidad de enfoques dentro de Latinoamérica y de los caminos confluentes o divergentes con los observados desde Europa por la especial relación que algunos ámbitos latinoamericanos tienen con, como por ejemplo las retomadas cumbres del año pasado con la CELAC, que han subrayado, que han puesto en manifiesto recientemente la necesidad de profundizar en algunas de estas cuestiones. ¿Cuál es, en consecuencia, el punto de partida más reciente? Bueno, el elevado, aunque asimétrico, porcentaje de deuda pública respecto al PIB en los países latinoamericanos continúa siendo fuente de debate interno entre los gobiernos y sus oposiciones, así como de debate internacional entre los países más endeudados y los organismos financieros internacionales. Iberoamérica nos parece, y creo que este es el primer punto que conviene subrayar notablemente, dista de ser un solo actor económico único en el contexto económico que analiza este simposio. Especialmente habida cuenta del actual momento en los procesos solapados de integración o sin llegar a la integración o frustrándose por el camino de alianzas estratégicas económicas de países muy diversos, con ritmos, rendimientos y futuros inciertos
muy diferentes. Pensemos en Mercosur, en su momento en la Comunidad Andina de Naciones, en la retomada relación entre CELAC y Unión Europea, en UNASUR, en algunos acuerdos más limitados, fundamentalmente energéticos de ALBA, o las grandes perspectivas que se abrían para la Alianza del Pacífico y que están siendo, quizás en estos momentos, cierta fuente de frustración. Bueno, si bien este aspecto plantean algunas similitudes notables en la estructura presupuestaria en el gasto público de naturaleza social que fomenta prácticas deficitarias recurrentes y una perenne persistencia de niveles de deuda soberana de importancia, hay diferencias. No obstante, conviene introducir ya inicialmente aquí dos matices de enorme relevancia. El primero es que, no obstante la importancia de la deuda, sin embargo, en muchos casos está por debajo de la de las otras potencias regionales o de algunos países integrantes de la eurozona. En este sentido, ni España ni los países de la Unión Europea, en su inmensa mayoría, o al menos en su media, están para dar grandes lecciones. El segundo se refiere a la importante reducción reciente. Así, el balance preliminar de economías de la región presentado en septiembre pasado por la CEPAL ponía de manifiesto una reducción nada menos que del 1,7% respecto a la cifra consolidada final del año 2022. Así pues, y a falta de ver los resultados finales para todo el ejercicio 2023, que no están aún disponibles, la deuda latinoamericana conjunta ha conseguido bajar del 50% del PIB. Naturalmente existe en toda cifra global el enmascaramiento de situaciones locales peculiares. El mismo informe revelaba, por ejemplo, significativas reducciones en Panamá o Colombia y ligeros aumentos en Argentina o Brasil, por poner un contrapunto. Y si consideramos la media de la deuda en el momento álgido de la crisis de la pandemia del COVID-19, la reducción en estos momentos supone casi un 7% desde entonces. Estas cifras halagüeñas esconden con todo algunos problemas sistémicos, porque la relativa escasa entidad de la deuda en algunos países centroamericanos se explica por la imposibilidad de colocar deuda externa habida cuenta de las enormes primas de riesgo y la atonía de la demanda, por ejemplo, ¿no? O por añadidura, la debilidad de la deuda sigue residiendo en el alto porcentaje de deuda denominada en moneda extranjera, principalmente en dólares frente a euros o yuanes, con un 60% de media en el conjunto del territorio CEPAL, porcentaje que bajan los países con deuda en moneda nacional como México, Colombia, Chile o Brasil, ¿no? Bueno, lo que en la práctica implica, por tanto, que para otras economías nacionales la dependencia de su financiación de la deuda en la colocación de la deuda en el exterior es cercana al total de la deuda emitida, claro está. Primero, considerar si propiamente puede hablarse de control de gasto público en relación a los indicadores de ingresos fiscales, déficit público y deuda pública a lo largo de los 5 años precedentes en Latinoamérica. Segundo, descubrir el seguimiento o la resistencia frente a las recetas ortodoxas de los organismos financieros internacionales para el control del gasto público en relación con la deuda soberana de los países latinoamericanos. Y tercero, apuntar si los programas macroeconómicos de política fiscal y gasto público iberoamericanos en este último lustro obedecen a proyectos ideológicos consolidados o responden reactivamente a impulsos adaptativos a las circunstancias de la coyuntura. Para que puedan comprender cómo perseguimos estos objetivos a partir del primer enfoque macroeconómico, con un elevado grado de análisis cuantitativo hacia esas derivadas más de cultura política que requieren un enfoque mucho más cualitativo cuando se analizan desde el punto de vista de las políticas públicas a través de los cuadros macroeconómicos de los presupuestos nacionales comparados, permítame unas acotaciones previas de carácter epistémico y metodológico muy breves. Primero, es necesario acercar presupuestos conceptuales y terminológicos del pensamiento económico y del político en un conjunto que permita hacer operativas las variables de análisis, para no estar hablando de realidades paralelas pero siempre inmiscibles. Segundo, es imprescindible una perspectiva de interdisciplinariedad que pivota en torno a 3 dimensiones. La economía aplicada como contexto y enfoque prevalente en los alegatos tecnocráticos sobre la limitación del gasto social. Lingüísticamente nos interesa mucho el discurso sobre la ortodoxia presupuestaria y la narrativa sobre la política social para el paso del análisis macroeconómico al politológico de la ideología. Y tercero, ayuda mucho utilizar algunas categorías de las ciencias políticas
fundamentalmente en relación con las políticas públicas sociales, de un lado su diseño, implementación y evaluación, y de otro su inserción en una cultura política muy peculiar, por ejemplo, cuando se pone en conexión el gasto social e indigenismo, que es un componente inexistente en la perspectiva comparada en la Unión Europea o en amplios espacios del sudeste asiático. Respecto a la metodología, no hay tiempo en esta comunicación para el desglose del tratamiento estadístico, como tampoco en los resultados de las evidencias de las cifras. Con un planteamiento epistémico interdisciplinar se propuso una metodología mixta en la que resultan prevalentes los enfoques cualitativos relacionados con las líneas del pensamiento económico aplicables en cada caso particular nacional a la programación presupuestaria, y una metodología complementaria cuantitativa que provee la estadística nacional y los estudios que los organismos internacionales manejan en relación tanto a la aprobación como a la ejecución del gasto presupuestario, porque esta es otra cuestión importante, la enorme diferencia entre las previsiones y los resultados finales de la ejecución en función de la variabilidad siempre a la baja de las estimaciones de ingresos. El tratamiento econométrico se ha simplificado enormemente, dado que al analizarse los ejercicios presupuestarios vencidos no se requería una metodología estadística probabilística que aventurase la evolución futura prospectivamente, y supletoriamente se recurrió a la metodología contrastiva para la comparación entre países. En definitiva, la pregunta de investigación responde a cuáles serían los indicadores adecuados para ponderar el gasto público en políticas sociales en el último quinquenio en el escenario económico latinoamericano, que denote no bien orientación programática de orden tecnocrático o bien ideológica. Y dejamos para el texto escrito algunas de las explicaciones que aquí serían muy largas respecto a los criterios de elección del marco temporal para la comparación de los niveles prepandemia y pospandemia, la noción de gasto social y su alcance en las partidas presupuestarias de gasto, y los marcadores sobre las decisiones técnicas o ideológicas. En definitiva, los aspectos de discusión en esta investigación tuvieron que ver con el mismo debate económico entre las políticas fiscales expansivas como contramedidas de la crisis y las políticas ortodoxas, permitiendo ver en qué medida los gobiernos nacionales de los distintos estados iberoamericanos seguían los consejos, en unos casos imposiciones y mandatos en otras, de los organismos financiadores internacionales o de los principales países compradores de deuda, como las recomendaciones del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, y la comparativa con las recetas del ECOFIN y del Banco Central Europeo para los países sometidos a algún tipo de ayuda en la Unión Europea. Y así hemos podido ver también los cambios de orientación ideológica en este último lustro en México, en Colombia, en Chile y más recientemente en Argentina. Bueno, los primeros resultados de la investigación comparada permiten afirmar la imposibilidad de reconducir a un solo escenario unívoco la situación actual de escasa sostenibilidad en el tiempo del gasto de las partidas sociales, con abruptos desequilibrios nacionales, y no por la imposibilidad de los ingresos tributarios para sostenerlo, sino por la durísima competencia interna que dentro de cada presupuesto tienen otras partidas con mucho más nivel de gasto y sobre todo en relación con el PIB. Las conclusiones preliminares de la investigación permiten inferir que se verifican tres hipótesis manejadas en atención a los datos cuantitativos oficiales suministrados tanto por los estados como por los organismos financieros internacionales de los que disponemos. En primer lugar, la dupla déficit público-deuda pública guarda menos relación con la estructura presupuestaria del gasto social que con factores limitantes de los ingresos fiscales nacionales de la mayoría de los estados latinoamericanos, pero origina, eso sí, un mayor impacto en la imagen económica de estos países. En segundo lugar, la tendencia al mantenimiento, incluso a la ampliación de dicha brecha fiscal, ha sido incremental en los últimos años, a lo que no ha sido ajeno, por supuesto, la coyuntura pandémica que reforzaba la crisis macroeconómica estructural. Tercero, es recomendable para una mejor ordenación de las políticas macroeconómicas y fiscales de los países iberoamericanos, más que para la evaluación del control del gasto instada desde los organismos internacionales, que existiera un mayor control técnico que ideológico en el tratamiento gubernamental de las partidas del gasto social y que se analizase si existe un correlato con las partidas de ingreso tributario regular y si el eventual desajuste existente que percibimos en muchos países obedecería a planteamientos políticos de naturaleza ideológica o a dificultades de naturaleza técnica o financiera. Bueno, por el contrario, no hemos podido verificar el desarrollo de esas hipótesis relativas a indicadores apropiados para una visión comparativa, homogénea
adecuada en la escala regional entre gasto social e ingreso tributario, porque hay una casuística tan elevada que no puede reconducirse a criterios consistentes y homogéneos. Hemos comparado con el caso español. Por ejemplo, la educación, 10% del gasto público en el caso de España, que es el 4,6 del PIB, frente al 21% del gasto público en Chile, que es el 5,4 del PIB, el 12,5 del gasto público en Argentina, 4,7 del PIB, en Colombia 14,7 y 4,9 respectivamente, en México el 16,5% del gasto público, que es el 4,2 del PIB, el 15,5% en Uruguay, que es más o menos el 4,7 del PIB, o el 12,4%, que equivale al 3% del PIB en El Salvador. Y el gasto en relación con el presupuesto nos dice poco si comparamos ese 10% del gasto público a la educación destinado en España con el 19% de Bolivia en términos de resultados. Algo parecido podemos decir de las partidas de gasto sanitario. No existiendo serios problemas de gasto, nuestra investigación continúa en estos momentos más bien por la vía de la debilidad, de la atonía de los ingresos tributarios para el incremento del gasto social sin generación de deuda.